Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos sobre el hacer y el pensar humano, parte 3, la producción mimética, industrial y tecnológica. Independientemente de si se actúa en la época mimética, industrial o tecnológica, es casi seguro que la relación entre el hacer y el pensar se mantengan intactas o unidas. Decía Aristóteles que en el pensar del hombre no hay nada que no haya pasado antes a través de sus sentidos. O el mismísimo Kant, cuando en la crítica de la razón pura dice algo así como que no existe duda de que el conocimiento humano comienza con la experiencia, pero este no se agota en ella. Como también es seguro que existan campos o ámbitos en el que el hacer y el pensar habitualmente se desplieguen en actividades, funciones y procedimientos a fin de lograr los propósitos correspondientes. A grandes rasgos pueden ser localizados 4 grandes ámbitos para el hacer y el pensar, insistimos, al margen de la especificidad de cada época. Época mimética, constituida tanto por un hacer como un pensar altamente reproductivo y recreativo, de los rasgos esenciales de un objeto, de una persona, de una acción o de un segmento de la naturaleza, por lo que el obrar humano, siguiendo a Aristóteles, desborda la franja de lo natural y salta hacia el campo de lo artificial. Obedece lo artificial a un proceder de hacer y de pensar bajo recetas tradicionales que pasan de generación en generación, experiencias largamente aprendidas por los pueblos, incluso mañas individualmente desarrolladas, que sobre todo persiguen la realización del valor de utilidad y de lo práctico. Saber totalmente empírico, pero lleno de supersticiones, prácticas mágicas, representaciones mitológicas, visiones mánticas, proféticas y eróticas que le dan la certeza al hombre de poseer el dominio y control sobre lo imitado y a su vez, como el chamán, el mago o el vidente, concebirse uno con lo imitado, es decir, una cabal conciencia de compenetración o de identidad de un obrar humano con la naturaleza. Es preciso, escribía Walter Benjamin en un artículo titulado Sobre la facultad mimética, tener en cuenta, decía él, el hecho de que en tiempos más antiguos, entre los procesos considerados imitables, debían entrar también los celestes. En las danzas y en otras operaciones culturales se podía producir una imitación y utilizar una semejanza de esa índole. Y si el genio mimético crea verdaderamente una fuerza determinante en la vida de los antiguos, no es difícil imaginar que debía considerarse al recién nacido como dotado de la plena posesión de esta facultad y, en particular, en estado de perfecta adecuación a la configuración actual del cosmos. La apelación a la astrología puede proporcionar una primera indicación respecto a lo que es necesario entender como el concepto de semejanza inmaterial. Por supuesto, en una edad del hacer y del pensar mimético de la humanidad, es inconcebible postular que hay diferencias o disimilitudes entre la producción mimética y la producción natural. Hay analogía entre la representación y el original. Piensa Walter Benjamin nuevamente que la naturaleza produce semejanzas.
basta con pensar en el mimetismo animal, pero la más alta capacidad de producir semejanzas es característica del hombre. El don de percibir semejanzas que posee no es más que el resto rudimentario de la obligación, en un tiempo violento, de asimilarse y de conducirse de conformidad con ello. Claro, desde la edad más arcaica, pasando por la edad clásica griega, hasta finales de la Edad Media e incluso hasta la primera etapa del Renacimiento, se puede expresar que tiene lugar la época mimética de la humanidad. Importante es reconocer que la intencionalidad de este modo de hacer y de pensar es más bien de aprehensión y comprensión que de apropiación y de explicación de las cosas o de la naturaleza. O sea, no hay propósito explícito de control, dominio y administración instrumental de la naturaleza y de las personas. La acción mimética es próxima a la donación generadora de la naturaleza, esto es, el proceder reproductivo, como lo define Aristóteles, esencialmente es una faena artística y de conciencia estética que evita actos de violencia y de crueldad. Es un proceder técnico, entendiendo a la técnica como aquel modo de hacer bien las cosas, que da lugar a saberes más que a epistemes, o, en definitiva, a modos de sabiduría, más que a ciencias especializadas en alguna región de lo natural y de lo social. Se puede postular que el signo de la época de la reproducción mimética es, sin duda, la artesanía. Época industrial. Del Renacimiento a la modernidad tardía, a grandes pasos avanza la época industrial, con toda la simbiosis que la caracteriza, es decir, con todas las contradicciones del progreso sobre la naturaleza y la vida moral. En la época industrial, el mundo se concibe bajo la lupa de la investigación científica, cuya objetividad es un elemento teórico y estructural que dota a la ciencia de un discurso que traduce los hechos o fenómenos naturales en representaciones matemáticas y en experimentaciones y verificaciones físicas y químicas. La época del hacer y del pensar industrial se mueve bajo la fundamentación de que el mundo acontece mecánicamente, a modo de un reloj o de una máquina de la que hay que dar cuenta unificada y de la manera más simple de los tiempos, velocidades y distancias en que se traducen los fenómenos naturales y se explican los procesos sociales. La fuerza, la dinámica y la potencia de los pistones de combustión interna y los motores se convirtieron en los caballos en la que la modernidad y el progreso cabalgaron. La época industrial tiene a la base una racionalidad alejada de cualquier representación o concepción mitológica, religiosa o de aquellos modos de pensar que no pueden ser concebidos bajo un lenguaje universal, claro y distinto. Sería un rasgo distintivo del hacer y del pensar industrial, intencionalidad de un total plan instrumental y estratégico por el que la razón industrial o moderna procede para el logro de sus sueños y ambiciones. Cabalmente sería la primera época técnica, planetariamente realizada y desde luego la mercancía como corazón de esta etapa de reproducción industrial. Época tecnológica. Como tal, a diferencia de la mimética y la industrial, la tecnológica es una época en donde cada vez más las acciones del hacer y del pensar humano tienen lugar en ámbitos no físicos y lejos de las cualidades tradicionales, mágicas o científicas, por ejemplo, asignadas a la materia y al mundo por los modos tradicionales de la percepción humana, puesto que se trata ahora de una construcción digital desarrollada por tecnologías de la comunicación e información
asentadas en el aire, en donde se puede navegar o surfear a cualquier hora y en tiempo real sobre las olas de datos que permanentemente fluyen sobre su estructura, como si fuera un nuevo continente. Ciertamente, un nuevo ambiente o entorno donde las tecnologías asociadas al teléfono, la radio, la televisión, las redes telemáticas, la multimedia y el hipertexto sustentan el cambio en los medios de comunicación y tienen su máximo exponente en la red de Internet como elemento principal del cambio. De igual manera, las marcas, como concentración de la producción tecnológica de la humanidad, constituyen el centro de esta época o edad tecnológica.